y su orientación hacia Banco Público de la Generalitat Valenciana y el trabajo que en este momento está haciendo de transferencia de financiación al tejido productivo valenciano y de manera muy especial para promover la innovación, la digitalización y la modernización del conjunto del tejido productivo. Hoy os va a hablar de estos programas y estoy convencido de que va a ser una jornada muy productiva. Manu, encantado de tenerte aquí como siempre y adelante. Pues muchas gracias, querido Antonio, por esta amable presentación, por albergar esta jornada de hoy. Para mí es un honor y es un gran placer estar en Distrito Digital, que es un lugar donde hemos venido en ocasiones a contar partes del proyecto. Recuerdo hace unos años aquí estuvimos explicando lo que iba a ser el instituto, cómo podíamos apoyar a las empresas que se ubicaran en el distrito. De hecho, pues seguimos manteniendo las líneas de emprendimiento de distintas maneras, invirtiendo directamente a través de nuestras sociedades de capital riesgo, etcétera, ¿no? Y siempre es bueno ir contando cómo va avanzando el proyecto, ir avanzando en nuevas características de las líneas que vamos sacando y, en definitiva, mostrando al instituto como lo que es hoy por hoy ya una alternativa más de financiación. Es decir, en un contexto en el que lo que hay es una concentración del sector bancario, donde lo que vemos es que al final cada vez hay menos oferentes de financiación, donde el sector, digamos, parabancario tampoco acaba de despegar especialmente en la Comunidad Valenciana. Tenemos cada vez más entidades de capital riesgo trabajando en Valencia, pero estamos todavía, en Valencia y la Comunidad Valenciana en general, pero estamos todavía algo lejos de lo que observamos en grandes capitales. Madrid y Barcelona es un nivel de desarrollo financiero mayor que el que tenemos. Entonces, en una coyuntura de estas características, tener un operador más, en este caso de naturaleza pública, centrado especialmente en las empresas, en el emprendimiento, en fallos de mercado, pues es una cuestión que yo creo que es necesaria para la Comunidad Valenciana y así lo entendió el Gobierno y por eso el impulso de estos años al instituto. La verdad es que desde que vine hasta hoy, la realidad del instituto ha cambiado mucho. Hoy la fisonomía del instituto es lo que tenéis en esta diapo, ¿no? Que es una diapo que yo creo que refleja bastante bien el entramado institucional que se ha organizado en torno al IVF a lo largo de estos años. El IVF, digamos, que estaría en el centro de todo este gran entramado, donde vamos apoyándonos en la infraestructura privada que hay en el territorio, en parte infraestructura pública. Vamos tejiendo alianzas con todos los operadores, de manera que al final poco más de 40 personas que trabajan en el instituto son capaces de llegar a 2.800 empresas y financiar por 320 millones a la economía valenciana como hicimos el año pasado, ¿no? Entonces, un poco es explicaros en qué punto estamos, hacia dónde vamos, un poco porque veáis la fase digamos, ya de maduración del proyecto y, en cierto modo, que veáis hasta qué punto somos ya efectivamente una realidad para muchas empresas y cómo pues, que aspiramos a seguir, digamos, siéndolo, ¿no? Entonces, bueno, el IVF básicamente es el presidente y yo, por tanto, como director general, en nombre del IVF, de Afines EGR, nuestra sociedad de garantía recíproca, sociedad que, por cierto, tiene mucha presencia en Alicante, donde tenemos buena parte, tenemos personal, digamos, muy específico, centrado en la provincia y con unos resultados, yo diría que muy satisfactorios para la sociedad. La Sociedad de Garantía Recíproca Valenciana, que fue un gran problema en el pasado, hoy no es un problema, sino una solución para muchas empresas. Los 400 millones de euros de deuda que tenía son parte de la historia de la sociedad. Hoy por hoy la sociedad ya no tiene deuda bancaria. De hecho, tuve ocasión de cerrar la deuda bancaria este último año 2021, donde finalmente se produjo el último pago de lo que se debía. Hoy por hoy, Afines EGR tiene un coeficiente de solvencia del 25%, ¿no? Tiene toda la capacidad para prestar avales a terceros. Trabaja ya con toda la banca valenciana. La última entidad, digamos, de las grandes se unió a nosotros recientemente. El pool bancario que ofrecemos a través de SGR es total. Ahí los tenéis listados, básicamente, a los fundamentales bancos. Veis cómo Afines EGR proporciona avales a estas entidades y cómo ellas proporcionan financiación a empresas en nuestro tejido, digamos, productivo. Se trata, por tanto, de una financiación del IVF
de naturaleza indirecta, en total colaboración público-privada, como tanto nos gusta trabajar en el instituto. Nosotros tenemos un operador público, el IUF. Este operador público, junto con la compañía española de reafianzamiento, da oportunidad a la SGR valenciana de prestar avales. Nosotros, inyectando Fondo de Provisiones Técnicas, CERSA proporcionando esquemas de reaval. Gracias a esta posibilidad, nuestra SGR se alinea con los bancos para prestar avales a empresas. Insisto, es un ejercicio muy clásico de colaboración público-privada en distintos niveles, donde participa la Generalitat con una, digamos, especial atención como socio protector encima de la sociedad, fijando sus estrategias, sus políticas, etcétera. Participa la Administración del Estado a través de CERSA, que hace también su supervisión. Participan las entidades financieras, que al final son quienes toman los avales y quienes prestan. Y también el IUF actúa como una entidad financiera más, tomando avales de Afin SGR para prestar él también. Básicamente esto es lo que hizo durante la pandemia el IUF, ¿no? El Banco de España opera finalmente en este entramado con Afin, porque el Banco de España es al final el supervisor. Sabéis que la Sociedad de Garantía Recíproca está sujeta a normativa bancaria, lo cual nos da, digamos, un respaldo institucional, una manera de trabajar totalmente profesional y homologable a cualquier entidad financiera. Entonces, hoy por hoy, y puedo anunciarlo, porque precisamente hace 2 días tuvo lugar el Consejo General de Afin SGR. Afin SGR ha cerrado el ejercicio con beneficios. Por primera vez desde la gran crisis del año 2008 ha podido provisionar de manera autónoma su Fondo de Provisiones Técnicas, y yo, la verdad, en nada puede llenarme más de orgullo y de satisfacción que me vine aquí a contar que Afin ya es una empresa rentable, viable, solvente, y que hace el papel que todos, digamos, queríamos que hiciera, ¿no? Pero claro, el IUF tiene otros esquemas de colaboración público-privada, ¿no? Es decir, no únicamente el que hace a través de Afin SGR. Tiene uno muy destacado y especialmente útil para las empresas que operan aquí en Distrito Digital. Tiene todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Mirad, hay una cosa que cuando uno gestiona una entidad pública tiene que tener muy claro, y que tiene que ser una línea que separa una gestión prudente de una gestión, digamos, potencialmente problemática, ¿no? Que es que todo aquello que se haga en financiación empresarial en el ámbito público tiene que ser protocolizable. Todos los préstamos que se den tienen que responder a un esquema de actuación que uno pueda acreditar que es igual para cualquier empresa que venga a financiarse al instituto. En ocasiones, esta protocolización es problemática. Especialmente sucede esto cuando intentamos financiar a empresas de reciente creación, vehículos para los que no hay una experiencia previa de gestión, no sabemos realmente cómo va a responder el modelo de negocio, tenemos ciertas intuiciones respecto de cómo puede trabajar cuando vemos el currículum de la persona, su experiencia profesional, la calidad de la idea que se nos pone por delante, pero al final esta decisión de inversión acaba recayendo en cuestiones fundamentalmente cualitativas, digamos subjetivas. Por tanto, en estos casos donde vemos que la decisión va a ser una decisión más bien subjetiva, nosotros entendemos que la manera de afrontarla es la colaboración público-privada. En lugar de ser el instituto el que adopta decisiones subjetivas al decidir si financia a una startup u otra, lo que hacemos es seleccionar de forma objetiva a gestoras de reconocido prestigio en el ámbito de la financiación a startups. Y ahí es donde tenemos, digamos, a todas nuestras gestoras, por ejemplo, a Savis, con el Banco de Sabadell, Columbus, Demium, Draper, Lab Ventures, K-Fund, Conexo, es decir, distintas gestoras. Ya son 13 fondos de capital riesgo los que, digamos, cooperan con nosotros, ¿no? Y gracias a estas gestoras estamos invirtiendo en compañías pequeñas, tecnológicas, que nos han dado pues, muchas satisfacciones en los últimos años, ¿no? Y con las que hemos obtenido, digamos, rentabilidades. ¿Qué hace el instituto aquí? Pues selecciona bien a las gestoras y lo que va a hacer es un benchmarking con ellas, va a ir viendo quién opera mejor, quién opera peor, y esto nos va a permitir bueno, pues, ver en quién tenemos que confiar, de qué manera lo tenemos que hacer, e ir mejorando el modo de elegir a las gestoras. Pero lo que no aspiramos en modo alguno con ello es a ocupar su papel. Son profesionales, saben lo que hacen. Nosotros nos fiamos de su criterio, confiamos en la gestión que se desarrolla, vemos los resultados y en función de eso decidiremos en el futuro, ¿no? Esto es atractivo por un segundo motivo. Aparte de que nosotros
digamos, ponemos los límites a nuestra subjetividad, cosa que es muy sana en el sector público. Además de esto nos permite atraer capital privado. Nosotros siempre vamos a operar en minoría en estos fondos, nunca operaremos en mayoría. Y esto hace que el contribuyente valenciano, para apoyar a estas startups, digamos, pueda hacerlo a un coste menor. Es decir, que nosotros, en cierto modo, hacemos política de startups apoyándonos en el sector privado. Y ello lo hacemos, además, con una visión lo más amplia posible. El Instituto Valenciano de Finanzas huye de los fondos estrictamente regionales. Será muy difícil que me veáis como director general del Instituto invirtiendo en un fondo de startups centrado en la Comunidad Valenciana, estrictamente. Lo que nosotros queremos es invertir en fondos de ámbito nacional. Queremos tener una inversión diversificada, pero eso sí, por cada euro que el Instituto invierta en uno de estos fondos, nosotros exigimos a la gestora que 2 euros vengan a la Comunidad Valenciana. Con el resto, la gestora puede hacer lo que quiera. Es más, nos interesa que se invierta en distintos proyectos y que nuestras empresas tengan incentivo de competir con otras, porque es ahí donde está la excelencia y ahí es donde tenemos que estar. Y, desde luego, como gestores, a lo que aspiramos es a tener un fondo lo suficientemente diversificado geográficamente, que nos reduzca riesgos y que nos, digamos, maximice rentabilidades, asegurando siempre que, insisto, por cada euro nuestro, 2 vengan a Valencia. Digamos, es el modus operandi nuestro. Nosotros firmamos una side letter con el fondo y nos garantizamos esta cuestión. Y la verdad es que hemos puesto el dinero y esto pues va funcionando. En el ámbito de startups especialmente, y lo comento aquí por obvio, ¿no? por las empresas que aquí se instalan, pero no solamente en el ámbito de startups. Acabamos de pasar una crisis tremenda, ¿no? Y estamos entrando en otra, por desgracia, no menos amenazante, ¿no? En esta crisis se ha puesto de manifiesto una cierta erosión de los fondos propios de las compañías valencianas en determinados sectores. Y hemos visto la necesidad, la oportunidad de crear un fondo de capital riesgo centrado en la reestructuración de compañías. Y puedo decir que hemos sido la única comunidad autónoma que lo ha hecho, e incluso diría que la única administración pública que en el ámbito de la academia ha hecho algo de estas características. Ha sido un proceso, yo creo que bueno, pues relativamente complejo inicialmente, pero que finalmente ha salido, la verdad es que bastante bien. Lo que nosotros hicimos fue poner 25 millones a disposición de una gestora con la idea de montar un fondo de reestructuración de deuda. La gestora captó 35 millones de capital privado y pudimos montar un fondo de 60 millones que ahora está a disposición de las empresas valencianas, de aquellas que lo necesiten para reestructurar su actividad. Un fondo que se sentará a negociar con la banca, que exigirá el sacrificio que corresponda a todas las partes involucradas en la reestructuración y que ofrecerá financiación para que las compañías puedan salir de su situación, siempre y cuando, eso sí, tengan expectativas de crecimiento, aseguren una rentabilidad, la recuperación del dinero y, bueno, pues tengan, digamos, vías de salida. Y para eso hace falta profesionales que conozcan el oficio y que, pues bueno, apliquen la dosis de análisis cualitativo y subjetividad que siempre es necesaria en estos procesos. Entendía el Instituto que tenía que captar ese talento de gestión que generalmente reside en el sector privado y creó este fondo Impulsa sacando un concurso para ello, un fondo al que se presentaban distintas gestoras y que acabó siendo liderado por Oquendo, una gestora de reconocido prestigio a escala nacional. Por lo tanto, esta fue una primera iniciativa, ya hay operaciones en marcha, se ha invertido ya en alguna, tenemos algunas más en cartera y bueno, y hay un periodo de inversión pues, que ha llegado justo en el momento necesario, en el que estamos. Un momento de reestructuración y que además con una amenaza importante a la vista con el proceso inflacionario que por desgracia estamos viendo, ¿no? Pero claro, no solo lo hicimos con este esquema de reestructuración de compañías, también queríamos de alguna manera apostar por el crecimiento de compañías que, sin tener problemas de liquidez ni problemas de solvencia, sí tenían una oportunidad de crecimiento logrando pues, fusionarse, adquiriendo compañías que permitieran completar su cartera de servicios o que permitieran determinadas sinergias en el proceso productivo o determinadas, digamos, complementariedades en el ámbito de su actividad internacional. Y esto lo hicimos a través del fondo CREIX. Creamos un fondo para esto, ahí pusimos 50 millones de euros y dos gestoras, digamos, se llevaron la gestión de estos recursos. Una fue MCH, que también es una gestora importante de reconocido prestigio en ámbito nacional, y Oquendo se quedó una parte también aquí del importe. Al final,
estos fondos están buscando esto, compañías que tienen posibilidad para crecer y que nosotros financiamos para que o bien adquieran compañías o bien realicen inversiones importantes que les permitan un desarrollo posterior. Y aquí se ha firmado una operación que yo creo que ha sido muy positiva para el tejido productivo valenciano, que es la fusión entre Yusar y Torres, dos compañías del sector agrario de la Comunidad Valenciana, son productores de naranjas. Era una fusión muy esperada por el sector durante muchos años. Hacía falta realmente músculo financiero para poder acometerla. Y esto se hizo con este fondo con entrada de la Generalitat Valenciana. Entonces, se puso el dinero que hizo falta para que una compañía comprara a la otra. MCH entró en el accionariado. Somos, por tanto, vía MCH, accionistas de la compañía, nosotros y los inversores que acompañan al fondo. Y hemos conseguido esa fusión. Y gracias a esto tenemos una compañía muy generadora de EBITDA, potente, nuestra, y que es un player imprescindible hoy por hoy en el sector, con una visión internacional, buscando, digamos, distintos destinos de producción y generando un potencial de crecimiento pues, mucho mayor. En un contexto en el que se habla, y se habla con razón, de la necesidad de que nuestras empresas ganen tamaño, creo que estas iniciativas deben formar parte de manera imprescindible de cualquier política económica de un gobierno serio en una comunidad como la nuestra. Tiene que haber herramientas que faciliten el crecimiento empresarial, la fusión de compañías y, de alguna manera, pues, la consolidación de proyectos empresariales que con un mayor tamaño pueden apostar por mayor formación de los trabajadores, por una visión internacional, por mejores sueldos, por más productividad, etc., ¿no? Y esto es en lo que estamos comprometidos, insisto, con una visión de colaboración público-privada, entrando, digamos, a contactar con gestoras que hagan el trabajo con nosotros y que de alguna manera permitan este crecimiento. Por tanto, con esta idea, o bien a través de Afin o bien a través de nuestras gestoras, el Instituto, digamos, desarrolla estrategias de colaboración público-privada para llegar al tejido productivo. Pero también tenemos nuestras líneas de financiación directa. ¿Por qué algunas cosas las hacemos vía, digamos, financiación directa y por qué otras a través del sector privado? Pues yo he dado la clave aquí. Y todo aquello que sea protocolizable, todo aquello en el que nosotros podamos trabajar con una tecnología similar a la banca, no hay ninguna razón para que eso el Instituto no lo pueda hacer de manera complementaria a la banca. Y si además las líneas, como ahora voy a explicar, incorporan un componente de ayuda, parece razonable que el componente de ayuda se gestione por quien da la ayuda, que es la Administración. Por tanto, nosotros, cuando hay una ayuda, un tramo no reembolsable, una financiación de interés a muy bajo precio, se habla ahora, por ejemplo, de problemas de distintos colectivos que necesitan financiación, digamos, a tipos de interés cero o muy bajos por la situación en la que estamos atravesando. Bueno, pues eso quien lo tiene que hacer es el Instituto Valenciano de Finanzas, que es al final el que en nombre de la Administración va a dar las ayudas de financiación, ¿no? Y eso lo puede hacer si hay un track record, si hay una vía, digamos, para entrar con conocimiento de causa, ¿no? Es verdad que nosotros contamos con Afin SGR y Afin SGR nos ayuda en este trabajo. Cuando vemos que hay unos niveles de riesgo pues que ya superan el umbral que establece el Consejo General, pues tenemos a nuestra sociedad de garantía recíproca que puede entrar porque tiene un reaval de CERSA que le permite asumir un poco más de riesgo que el que hacemos nosotros, ¿no? Por tanto, esto facilita la posibilidad de que entremos en vía de financiación directa. Y también tenemos financiación directa para las startups, digo porque aquí es importante también decirlo por el lugar en el que nos encontramos. Las startups cuentan en el Instituto con dos líneas importantes. Tenemos la línea de subordinados, que es una línea para compañías que ya están empezando a facturar, tienen un buen modelo de negocio, se ha acreditado con facturación y ahora lo que quieren es crecer, ¿no? Ahí podemos llegar a 2 millones de euros y tenemos bastantes ejemplos de financiación de este tipo en el sector del emprendimiento, tanto en Valencia como aquí en la provincia de Alicante, ¿no? Y nosotros estamos muy interesados en que las compañías que operan en Distrito Digital pues, disfruten de esta línea, la conozcan, la utilicen y estamos abiertos a explicar las líneas las veces que haga falta, a reunirnos con las empresas, a trabajar con ellas porque entendemos que es un instrumento muy poco habitual en las comunidades autónomas españolas. Es difícil ver financiación subordinada como la que damos nosotros en instituciones parecidas a la nuestra.
pero es muy positivo para estas compañías porque con negocios todavía incipientes es difícil que la banca se involucre, digamos, al 100%, y un inversor público que dé confort a la banca con una financiación subordinada que en caso de concurso va a quedar por debajo en relación de pago de la propia banca privada, pues a ellos les da un confort, una capacidad, digamos, de entrada en las empresas que sin ella pues no la tendrían. Y esto ha sido muy útil ya para muchas compañías, ¿no? Y, por tanto, creo que es interesante ponerlo en valor y conocerlo. Una financiación que podemos llegar a 10 años, que podemos dar carencias de hasta 4 años. Es decir, una financiación yo creo que muy atractiva, que además cuenta con una bonificación de tipo de interés, baratísima para lo que es financiación equity. Estamos hablando de no superar el 4% en financiación de estas características, que hoy por hoy es un 4% ya sería una financiación prácticamente estándar. Una financiación subordinada al 4% es básicamente un regalo y permite que entre la banca por encima, ¿no? Y luego tenemos nuestra línea de préstamos participativos. Como sabéis, es vital para compañías que ni tan siquiera han llegado al estadio de una facturación ya próxima al break-even. O sea, compañías que están empezando a facturar, digamos, muy poquito, pero que tienen una idea de negocio atractiva, que han sido capaces de concitar el interés de inversores privados, porque en esta línea nosotros no financiamos si no hay una inversión privada hecha por un inversor que de alguna manera tenga una experiencia y que haya acreditado resultados positivos en el pasado. Nosotros entramos, digamos, ahí directamente, ¿no? Y podemos llegar a importes de 300.000 euros con un préstamo participativo cuyo tipo de interés va a depender de los resultados de la empresa. Es decir, si te va bien vas a pagar más, si te va peor vas a pagar menos. Somos, por tanto, socios de la compañía. Y bueno, habida cuenta de que el tipo de interés es variable en función de la situación de la compañía, la financiación es considerada un préstamo participativo. El préstamo participativo, como sabéis, refuerza los fondos propios y, por tanto, si la compañía tiene algún problema, que no alcanza objetivos, acaba teniendo, digamos, algún desequilibrio patrimonial, los fondos propios refuerzan la situación de la empresa y evitamos causa de disolución y de alguna manera damos una fortaleza a la compañía que no tendría sin esta financiación. Es una línea que, insisto, ha funcionado muy bien y al final todas estas herramientas, ahora lo podréis ver, son herramientas que nos han permitido financiar por 18 millones al sector del emprendimiento en la Comunidad Valenciana en un año, el año pasado. 18 que se suman a otros 14 que dimos el año anterior. Entonces ya son 32 millones de financiación directa al emprendimiento valenciano desde el instituto con estas herramientas. La apuesta es de ir aumentándolas con el programa operativo 21-27 y por tanto, esto no es flor de un día. Es decir, nosotros hemos venido aquí para quedarnos. El instituto va a tener presencia en el sector porque es una política necesaria para el cambio, digamos, de modelo productivo que tanta falta nos hace y que empezamos a ver ya con iniciativas, digamos, como ha pasado esta semana pasada con la fábrica de gigabaterías, la fábrica de baterías de Volkswagen en Sagunto. Bueno, pues este esquema de financiación directa, digamos, se apoya, por tanto, en este tipo de estructura y cuenta pues, con colaboradores, digamos, externos que son imprescindibles. Tenemos con nosotros ya al 20% de los ayuntamientos valencianos, con sus ADLs, explicándole a la gente las líneas del instituto. Contamos con un equipo de comerciales externos, que está aquí Juan Llovey, que es la persona que ganó el concurso para ello y que están ayudándonos mucho al desarrollo de nuestro proyecto. Contamos con el apoyo de las asociaciones de empresa familiar, la Confederación Empresarial Valenciana, contamos con el apoyo de asociaciones sectoriales como Ateval, Aster, etc. Y todo esto, pues ayer mismo estaba yo en el colegio de titulados mercantiles. Todo esto pues, va tejiendo esas alianzas, esa estructura que nos ha permitido pues, llegar a donde hemos llegado. Estas son un poco las cifras y son 320 millones de euros. Como veis, está bastante repartido por provincias y bastante bien repartido tanto en número de empresas como en importes, ¿no? Si veis, os fijáis, el importe, digamos, en Castellón es muy elevado porque tenemos un caso concreto. El Fondo Valenciano de Resiliencia nuestro ha hecho una intervención concreta en Castellón de importe alto
y eso explicaría la participación de Castellón el año pasado en el importe total. Alicante, tanto en importe como en número de empresas, está en torno al 25% de la financiación que da el instituto. Y nosotros entendemos que la cifra de Alicante tiene que ir creciendo. Lógicamente, esto deberíamos estar en torno al 30% y bueno, pues es importante que pues nosotros tengamos una presencia creciente en lo que es la provincia y en su desarrollo, ¿no? Bueno, si os fijáis, pues la verdad es que todas nuestras medidas COVID han resultado bastante, digamos, atractivas. Ahora voy a ahondar en la explicación de las líneas, pero bueno, hemos tenido 125 millones en medidas COVID, gracias a nuestros préstamos con tramos no reembolsables. Hemos tenido yo creo que una participación importante en lo que son proyectos de crecimiento empresarial. Nuestra línea Renaixer con 30 millones y lo que he explicado el Fondo CREIX con 44 millones nos han supuesto 73 millones de financiación a empresas en digamos, fases de crecimiento. Tenemos una línea social, por cierto, muy utilizada en la provincia de Alicante, a ONGs a las que anticipamos, digamos, los contratos de la Consejería de Igualdad, que también ha sido un gran éxito, son 55 millones de euros. Y nuestra sociedad de garantía recíproca, sin la participación del IVF, ha sido capaz de situarse casi en 50 millones de euros con la banca comercial, ¿no? La SGR ha cerrado con 169 millones de euros el año 2021, es ya la cuarta SGR de España, es la más eficiente en número de avales por trabajador y ya pues la tenemos en beneficios. Por lo tanto, tenemos por delante 3 rivales que va a ser difícil superar. Pero bueno, estamos en ello y está ya por detrás de nosotros la SGR catalana, la madrileña, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que el proyecto SGR es un proyecto muy ilusionante con muchísima capacidad de crecimiento y que debe prestar un servicio decisivo en los próximos años, ¿no? Claro, alguien podría decir, bueno, pero esta financiación que da el IVF, esto está resultando arriesgado, es decir, hay síntomas, ¿no?, de que se estén relajando los criterios de riesgo respecto de otras entidades financieras que operan en el territorio. Pues la respuesta es, hasta el momento no. Veremos ahora con la crisis, porque es verdad que nuestra especialización ha ido a sectores dañados. Lógicamente, ese es el mandato que teníamos del Consell. Pero bueno, también la banca privada ha entrado en sectores dañados gracias a los avales ICO, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede. Por el momento, los datos son los que tenéis aquí. Y los traigo porque soy presidente de AFIN-SGR y sé lo que la banca privada hace con AFIN-SGR y lo que el IVF hace con AFIN-SGR. Y hasta el momento, el porcentaje de préstamos morosos en AFIN-SGR aportados por el IVF es de un 0,56%. De los préstamos, de los 111 millones que hemos aportado desde el año 2016, 620.000 euros de 111 millones. En la banca comercial el porcentaje está en el 0,85%. En cuanto a dudosos, el IVF está en el 1,81%, la banca comercial en el 6,54%. En cuanto a préstamos en vigilancia especial, el IVF está en el 3,65% y la banca comercial en el 5,77%. Y en cuanto a préstamos normales, el IVF está en el 94%, o sea, 94 de cada 100 de los otorgados en el periodo 16-21 son normales, se pagan y punto. Y esto cae al 86,84% en la banca privada. Por tanto, ¿son significativas estas diferencias? ¿Son significativas? Yo creo que no. Son más o menos, esto lo que viene a decir es que más o menos estamos en lo mismo. Que más o menos nosotros sabemos hacer nuestro trabajo, hacemos el trabajo como cualquier otro y, si acaso, pues quizá hayamos sido un poquito más, digamos, estrictos en lo que digamos, estamos prestando y lo que estamos llevando a AFIN-SGR, ¿no? Y esto, bueno, pues vuelve a ser, digamos, un síntoma, yo creo que de normalidad y de un trabajo que han hecho los profesionales que yo creo que es encomiable, ¿no? El IVF tiene muy claro que tiene un mandato de inversión y tiene un mandato de viabilidad, de estabilidad a largo plazo. Sabe que con operaciones de riesgo pues tiene que acudir a AFIN-SGR, pero sabe también lo que tiene que enviar y lo que no. Es decir, qué riesgos podemos meter a AFIN-SGR y en qué riesgos no. Y desde luego el IVF, vamos, al menos ya os digo que mientras esté el consejo, digamos que en este momento rige el Instituto del IVF, jamás
intervendrá en la gestión de Afines EGR para estas cuestiones. Afines EGR es autónoma para fijar los niveles de riesgo que quiere coger y lo único que tiene Afin que entender es que tiene que coger riesgos que permitan ser viable, lo cual significa no pasarse cogiendo riesgos, pero tampoco quedarse corto, porque si uno se queda corto, habida cuenta de que los avales los tiene que acabar pagando el cliente, corre el riesgo de que al final nadie vaya a la SGR, porque si al final vamos a dar avales a clientes que no lo necesitan, pues lógicamente el cliente pues, no va a Afines EGR y la cosa pues, acaba muriendo sin actividad. Por tanto, no puedes ser muy estricto, pero tampoco puedes ser demasiado laxo, porque si lo eres, acabas en unos niveles de morosidad que acaban destruyendo la compañía. Y como esta es una cuestión compleja, pues el IVF hace lo que corresponde, que es estar en el Consejo, valorando las discusiones, siendo uno más, digamos, del Consejo, pero atrayendo a profesionales independientes que dan también ponen su criterio, dan su visión, se dejan, por supuesto, guiar por los criterios técnicos que los propios profesionales de SGR van aportando y al final se decide una estrategia de risk-taking que hasta el momento está funcionando satisfactoriamente. Y cuando empecemos a ver indicios de problemas, pues, lógicamente iremos cambiando. Pero por el momento la cuestión pues, funciona, digamos, razonablemente. En definitiva, y como conclusión, el Instituto yo creo que lo que está demostrando es que sabe lo que es dar un préstamo. Simplemente. Y eso es lo que va a hacer, dar préstamos, que es su trabajo. Y que además sabe darlos de manera que tengan una actividad y un interés para el tejido productivo valenciano, porque son ya 320 millones de euros de financiación en un año. 320 millones en el segmento empresa no es poco dinero, es dinero. Para cualquiera que se conozca el mercado, empieza a ser ya un dinero relevante, ¿no? Y así es como vamos a seguir. Entonces, bueno, ¿qué líneas podemos tener? ¿Qué os podemos ofrecer en este contexto, ¿no? En este contexto de crecimiento del instituto y de llegada al tejido productivo? ¿Cuál es el mandato que tenemos nosotros? Bueno, pues lo que hemos constatado antes de que ocurriera lo que por desgracia ha ocurrido, es que teníamos una recuperación prevista para final de año. Como veis, esto que tenéis ahí es el PIB de la economía española. Como veis, preveíamos llegar al nivel prepandemia a final de este año. Ahora veremos después de esto, porque detrás de estas hipótesis lo que había era la recuperación, digamos, del consumo privado. Sabéis que esperábamos más consumo privado el año pasado del que hemos tenido. Pensábamos que el consumidor iba a estar mucho más propenso al gasto de lo que finalmente ha estado. Esto moderó el crecimiento previsto en 2021 y esperábamos todos que ese colchón, digamos, de gasto, a medida que el consumidor cogiera confianza, pues fuera, digamos, siendo aplicado al ejercicio 2022. Por desgracia, con una pérdida por adquisitivo ya del 10% debido a las cifras de inflación de ayer, pues yo pondría cautela en esas previsiones. Es decir, es posible que tengamos una moderación del gasto, porque el consumidor, lógicamente, va a tener miedo a la pérdida de poder adquisitivo y va a protegerse conservando sus ahorros. Y, por tanto, yo esperaría pues, una moderación del crecimiento en 2022 respecto de lo previsto. Y, claro, en ese contexto de moderación, pues es muy probable que esto que nos preocupaba todavía sea peor. Es decir, nosotros lo que hemos visto es que la formación bruta de capital fijo en España se desploma con la pandemia, empieza a recuperarse con la recuperación, pero las previsiones del Banco de España, incluso antes de la situación que estamos viendo ahora, eran de una recuperación tenue de lo que era la formación bruta de capital fijo, es decir, de la inversión de las empresas. Nosotros somos un banco promocional y a nosotros nos preocupa mucho la inversión, porque la inversión está en la clave de, digamos, las oportunidades de crecimiento de las empresas, está en la base de eso. Con la inversión las empresas son más competitivas, con la inversión las empresas pueden dar más puestos de trabajo y asegurar una rentabilidad. Y lo que veíamos ya entonces, ya en diciembre, antes de esta situación todavía peor, es como, a pesar de que crecía la formación bruta de capital fijo, parecía no cerrarse el gap entre lo que teníamos previsto antes de la pandemia y lo que estamos teniendo. Y ahí es donde el Consejo del Instituto le dijo a la Dirección General: oiga, mire, usted lo que tiene que hacer es apostar y situar sus instrumentos financieros con el objetivo de reducir el gap de inversión en la empresa valenciana. Y lo que necesitamos son
instrumentos que permitan a las empresas invertir. Y hemos orientado nuestra estructura de productos a la inversión. Y ahora abro un pequeño paréntesis. Hemos hecho eso, pero también os digo que como ahora estamos en una situación que va a afectar a las pymes y que es imprevista, pues posiblemente, y estamos valorándolo, yo creo que en los próximos días pues igual vamos dando noticias en este sentido, valorando hacer un pequeño apoyo, un apoyo mayor, seguramente con un mecanismo de colaboración público-privada, un apoyo mayor al circulante de las empresas, ¿no? El IUF ha solicitado al Consejo que le habilite a dar subvenciones a las empresas para cubrir costes financieros de operaciones que haga la banca, dirigidas al circulante y también, ¿por qué no?, a operaciones de inversión. Y nosotros queremos movilizar 100 millones de euros, no de recursos nuestros, sino de la banca privada, y hemos pedido al Consejo una habilitación que se ha incorporado en el proyecto de decreto, que en teoría tendría que salir este viernes. No sé exactamente si finalmente saldrá o no, porque había algunos matices de discusión entre los grupos que forman la coalición en las últimas horas, pero nosotros sí que hemos planteado al Consejo un instrumento de 100 millones de euros adicional a lo que nosotros tenemos, precisamente para apoyar cuestiones de circulante que entendemos que ahora van a volver a ser necesarias, ¿no? Y esto se haría, insisto, a través de la banca privada, subvencionando nosotros los intereses y subvencionando el coste de aval de la Sociedad de Garantía Recíproca para que, digamos, se puedan dar financiaciones a tipos de interés bajísimos para, digamos, ayudar a la empresa de nuevo en este momento, ¿no? El coste del planteamiento que hace el Instituto es de 19 millones de euros, 19 millones de euros para movilizar 100 millones de euros de financiación, 19 millones de euros que irían en torno a unos 10 millones para esta subvención que os comentaba y 9 millones adicionales para dotar los fondos propios de Afines EGR a través del Fondo de Provisiones Técnicas, y que de esta manera la SGR tenga más capacidad de crecimiento. Al final, los crecimientos de la SGR están siendo muy fuertes y eso hay que financiarlo para que el coeficiente de solvencia siga estando en los niveles que nos gustan, es decir, un 20% en adelante, ¿no? 20% es lo que, mientras al menos en la actual dirección del Instituto esté al frente, es lo que tendrá Afines EGR, porque el 20% de coeficiente de solvencia es lo que entendemos necesario para una entidad de esas características. Y nosotros no volverá a suceder lo que sucedió con Afin. Es decir, Afin tuvo un problema de insuficiencia de capital que supuso pues bueno, que el Banco de España expedientara a todos los consejeros, y esto sucedió pues porque no hubo una previsión de hacia dónde iba la sociedad y bueno, se pinchó la burbuja, la sociedad cayó y por debajo del 8%, y esto, como se produjo durante más de 6 meses, generó el expediente. Nosotros, insisto, tenemos siempre una visión de ir anticipando al problema y de no permitir que la sociedad esté por debajo del 20% en ningún caso. De manera que tenemos la previsión lista, preparada, y la sociedad va a ser muy difícil que vuelva a tener problemas de este estilo, entre otras cosas porque no hay ya préstamos sistémicos en Afines EGR. Es decir, yo llegué a ver avales de 12 millones en Afines EGR, 12 millones de euros, porque no era una cuestión de dar dinero a la pequeña y mediana empresa, al autónomo, sino ahí se avalaban proyectos inmobiliarios, ¿no? Entonces, claro, se te cae un préstamo de 12 millones de euros y evidentemente tienes un problema desde el punto de vista de solvencia, pero cuando estamos hablando de que el préstamo medio que avala Afines EGR está en 70.000 euros, pues claro, es decir, tú o lo que tienes es una crisis sistémica brutal de naturaleza financiera, o es muy complicado que con un coeficiente de solvencia del 20% tú vayas a tener un problema de insuficiencia de recursos propios, ¿no? Y por tanto, bueno, nosotros esta es la apuesta que vamos a hacer para, además de lo que os voy a presentar, apoyar, digamos, el circulante. Entonces, con este mandato, nosotros planteamos unas líneas que podéis ya, digamos, utilizar a través de nuestra web, prestamos.iuf.es. Bueno, ahí os pongo la nueva sede del instituto, es decir, es un poco el lugar donde vamos a estar, nuestra nueva casa, que es el Palau dels Bois d'Arenós, que está justo en el centro de la ciudad de Valencia, al lado de la Plaza del Patriarca, enfrente de la universidad y enfrente del Palacio del Marqués de Dos Aguas, un sitio, la verdad es que magnífico. Y ahí estarán los dos, el IUF, Afines EGR, y además estará la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, y además tendrá sede ahí también Forinvest. Bueno,
pues desde aquí podéis, digamos, acceder a los préstamos del Institut Valencià de Finances y, en concreto, a estas líneas. La que hasta el momento está siendo más utilizada es la línea de liquidez autónomo y pyme. Aquí ya tenemos, digamos, financiación o solicitudes de financiación por importe muy elevado, ya pues por encima de 90 millones de euros y tramitándose más de 60. Entonces, ya son 700 compañías las que han venido a financiarse vía liquidez autónomo y pyme en apenas un mes y medio de funcionamiento. En total, las líneas que os voy a presentar tienen en torno a 180 millones de euros de demanda ya. Es decir, que es básicamente un importe que nos hace creer que de aquí a final de año pues, vamos a estar repitiendo holgadamente la actividad que dimos el año pasado o posiblemente creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene la línea de liquidez de autónomo y pyme? Pues la ventaja que tiene es que en proyectos de inversión da un 20% de tramos no reembolsables. Si tú entras en préstamos.ivf.es, pides liquidez autónomo y pyme, ahora lo vemos por internet cómo se hace, y tú tienes un 20% de tramo no reembolsable en operaciones de inversión. Lo cual quiere decir que si me pides 1 millón de euros y mantienes el préstamo al corriente de pago hasta el final del préstamo, no devuelves el millón, sino que devuelves 800.000 euros. Esto cuenta con aval de Afines EGR. Y Afines EGR, lógicamente, cobra una comisión de aval inicial y obliga a quien utiliza el aval a invertir en cuotas participativas por el 1% del total del préstamo. Pero todo eso es justificable en el préstamo. Es decir, si yo os doy 1 millón de euros, cogéis lo que os pidan, os pueden coger el 6%, porque sería todo lo que Afines EGR os haría pagar. Pues cogéis 60.000 euros y los metéis en Afines EGR. Pero eso, digamos, está justificado en el préstamo. Ese millón, pues yo os liquidaría el día del desembolso la diferencia, 940.000. Pero vosotros al instituto, si mantenéis el préstamo al corriente de pago, no le vais a devolver 940.000 euros, le devolveríais únicamente 800.000. De manera que al final tendríais un descuento muy importante que cubriría el coste de Afines EGR. ¿Qué pagaríais por ese millón? El 1% estrictamente, el 1%. Por tanto, tú pides 1 millón, pagas el 1% de la cantidad pendiente de devolución, vas operando con total normalidad y cuando llegas al final del préstamo, un buen día, te decimos, mire, como a usted le queda por pagar estrictamente 200.000 euros del millón inicial que usted pidió y como usted tiene al corriente de pago el préstamo, pues usted a partir de aquí deja de pagar. Le aplicamos el tramo no reembolsable. Esto tiene, aparte ya de, por supuesto, el interés de tener un tipo negativo, porque es de lo que estamos hablando, un tipo de interés negativo. O sea, no ya solamente tiene este interés, además es que como tú el tramo no reembolsable te lo contabilizas como una subvención de capital, porque tienes una probabilidad de impago baja, porque para eso la SGR te presta, tú tienes un refuerzo instantáneo de tus fondos propios. Bueno, que esto te entra en subvención de capital y esto a la hora de digamos, valorar causas de disolución, pues te ayuda a superar, digamos, esa situación, ¿no? Bueno, tiene un atractivo, yo creo que indudable, ¿no? Nosotros aquí estamos dispuestos a financiar en inversión lo que todos entendéis por inversión. Compra de terrenos, compra de instalaciones, vehículos, maquinaria, compra de participaciones empresariales. Todo esto lo podéis financiar con nosotros. No vamos a aplicar ningún tipo de comisión de apertura. No vamos a aplicar ningún tipo de comisión de reembolso. Pero eso sí, el TNR opera si mantienes el préstamo con el IVF todo el periodo. Si tú devuelves anticipadamente el préstamo, el TNR se reduce a la parte proporcional del tiempo que has estado con nosotros. Es decir, si tú me pides el préstamo hoy y mañana me haces un reembolso pretendiendo quedarte con la subvención como diferencia, pues te vamos a decir que no, que el TNR no aplica porque no has tenido el préstamo a tu disposición. Sí, nosotros somos un financiador, y no somos otra cosa. Pero en las circunstancias excepcionales que vivimos con un gap de inversión como el que habéis visto, el Consell nos pide que demos préstamos de ventaja. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero no dejamos de ser financiadores. Es decir, nosotros nos dirigimos a personas que necesitan el dinero. Ese es el atractivo del instituto. Localizar personas que necesitan el dinero, personas a las que nosotros observamos, analizamos su track record y personas en las que confiamos. Y sabemos
que las personas van a hacer el esfuerzo por devolvernos el préstamo y que, por tanto, van a mantener el negocio abierto, que es lo que el Consell quiere, trabajando y haciendo inversión. Y huimos, por tanto, de la subvención, del concepto de toma el dinero y corre, ¿no? Y aquí, que Dios te, ¿no? Y que San Pedro te la bendiga, ¿no? Es decir, esto no es nuestra manera de entender la economía y de entender la vida. O sea, aquí es, tú necesitas el dinero, yo confío en ti. Tú trabaja para devolver el préstamo, porque al final vas a tener una ayuda. Pero mientras tanto, saca tu compañía adelante, que es lo que queremos todos. Tanto el que pide el préstamo como el que lo otorga. En este caso el IVF y detrás de nosotros el Consell. Por tanto, este es el planteamiento en Invierte en la línea de liquidez autónomo y pyme. Bueno, nosotros, como tenemos detrás de nosotros a Afin SGR, pues la garantía para el IVF es el aval de Afin. No vamos a pedir ningún tipo de garantía adicional. ¿Afin puede pedir una garantía? Bueno, puede pedirla. Podría hacerlo en plazos muy elevados. La línea llega hasta 10 años. Pero generalmente en plazos de hasta 7 años será difícil que Afin os pida una garantía adicional, porque ella tiene a su vez el reaval de CERSA. Por lo tanto, lo normal es que Afin os dé la garantía que muchos de los empresarios no pueden dar, especialmente si son pequeños, medianos, si son autónomos, ¿no? Por tanto, en cuanto a garantías, pues somos, la verdad, muy comprensivos y nos cubrimos de otra manera nosotros, ¿no? Bueno, pues esto mismo es lo que hace la línea IVF Invierte Pyme Reactive FEDER. Con este nombre tan grande, por exigencias del guión y de la normativa comunitaria, nos presentamos al público, ¿no? Entonces, esta línea es lo mismo que lo que os acabo de contar, pero dirigida a proyectos más grandes, de entre 1 millón de euros y 5 millones de euros. Es que si tenemos proyectos de 1 a 5 millones, nosotros estamos dando préstamos con TNRs del 20%. Es decir, que un proyecto de 5 millones de euros se lleva un TNR de 1 millón de euros. Voy a repetirlo porque, o sea, 1 millón de euros. ¿Por qué lo hace esto el Instituto? Pues porque el Instituto lo que quiere es inversión potente ahora que el país lo necesita. Ahora es el momento. Ahora hay incertidumbre y ahora estamos nosotros aquí para intentar de alguna manera mitigarla. Antes, 1 millón de euros de TNR. Y estamos hablando de las mismas condiciones. Si bien, por ser un tema, digamos, comunitario, aquí ya la cuestión de terrenos no podemos entrar, es ya más un tema de maquinaria, o sea, una cuestión de instalaciones y ahí sí que aquí no podríamos financiar participaciones empresariales, pero sí, digamos, inversión estándar, ¿no? Llegamos a 10 años, con 2 años de carencia de capital, aplicamos un tipo de interés del 1% igualmente y, igual que la línea de antes, nos acogemos al marco temporal de ayudas de Estado. Es decir, tanto esta línea como la anterior no os consumen minimis. No consumen minimis. Y son perfectamente compatibles con otras ayudas que hayáis recibido, con las ayudas que podéis conseguir, por ejemplo, en la Consellería de Economía a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, ¿no? Que es otro de los entes de la Generalitat que subvenciona inversiones. Pero estas son totalmente compatibles porque no consumen minimis. Y es muy importante entenderlo por un segundo motivo. Interesa pedir el préstamo ya, porque este marco temporal finaliza en 30 de junio. Desde el 30 de junio se acabó el marco temporal. Va a haber otro, un marco temporal por la crisis de Ucrania que ya ha aprobado la Comisión y que, entiendo, hará propio el Gobierno de España emitiendo su marco temporal nacional adaptado al marco de la crisis de Ucrania. Este nos permitirá llegar a ayudas de 500.000 euros. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a poder hacer en la segunda mitad de año. Pero si yo tengo un proyecto de 5 millones y quiero llegar al 1 millón de tramo no reembolsable, ahora es el momento, porque no podré después. Una vez se acabe el marco temporal el 30 de junio, pues el Instituto seguramente va a tener que bajar el tope máximo de inversión que puede ahora financiar con estas condiciones. O bien ir a 5 millones pero con un TNR menor del 10%, porque, insisto, solo podemos llegar a 500.000 euros de ayuda. Es muy importante esto, tenerlo claro, ¿eh? Entonces, bueno, con esto claro, estas son las 2 líneas fundamentadas para pyme y autónomo. Y además tenemos 2 líneas sectoriales que son muy interesantes. Mirad, la línea pyme y autónomo es una línea generalista. La línea Invierte Pyme prácticamente también, porque coge los sectores Horeca y todos los sectores industriales. No coge el comercio, eso es verdad, el comercio en Invierte Pyme, pero sí lo hacemos
con las líneas de liquidez pyme y autónomo, que ahí cogemos todos los sectores y como generalmente el comercio que más necesitado está de financiación es el muy pequeñito, pues tienen financiación holgada en la línea liquidez autónomo y pyme. Pero claro, de todo este asunto quedan fuera las grandes empresas, porque sabéis que la Unión Europea es siempre muy recurrente en el apoyo a la pyme, siempre ellos buscan la pyme siempre, ¿no? Pero claro, hay muchas empresas que llamamos grandes, pero que en realidad no son grandes, que son mid-caps, son pequeñas grandes empresas, ¿no? Estas son las grandes olvidadas siempre. Y tenemos un sector que sufre mucho esto, por ejemplo, el sector turístico, en esta provincia crítico. Porque una pequeña cadena hotelera enseguida pasa de 250 trabajadores. Es una cosa muy habitual, porque es un sector muy intensivo en mano de obra. Entonces, claro, en esas condiciones les llamamos gran empresa, las excluimos de las ayudas y cuando ahora lo necesitan, pues están dejadas de la mano de Dios. Nos pidieron desde OSBEC insistentemente una línea de apoyo para inversiones en grandes empresas. Sacamos una línea de apoyo efectivamente denominada IVF Afin, Invierte Gran Empresa Turística. Y fijaos que digo IVF Afin, y lo digo porque por primera vez desde que yo estoy, y creo que en los últimos 25 años, CERSA se ha abierto a dar reaval a midcaps, a empresas de tamaño superior a la pyme. Y hemos utilizado esa posibilidad que nos daba CERSA para generar esta línea Invierte Gran Empresa Turística. Entonces, esto cuenta con un aval de Afin SGR y cuenta con financiación del instituto. Hemos abierto una línea que nos pidieron por 20 millones, pero la hemos abierto por 30 millones, porque entendemos que va a haber gran demanda en el sector durante todo el año, ¿no? Y, por tanto, hemos llevado la línea en esa dirección. Y, efectivamente, ya tenemos 5 proyectos en marcha en el sector turístico. Y aquí podemos llegar a 5 millones de euros también y dar tramos no reembolsables de hasta el 20%. Son, yo creo que muy importantes, con 10 años llegando, por supuesto, como llegamos en Invierte Pyme, al 80% de la financiación de la inversión, digamos, planeada, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que tenemos en nuestra línea de gran empresa turística y luego tenemos otra línea para grandes empresas industriales, donde ya estamos recibiendo también bastantes solicitudes de financiación, donde aquí ya llegamos únicamente al 10% de tramo no reembolsable sobre el total del préstamo solicitado. Esta es otra línea, digamos, también muy atractiva, centrada también en inversión, como veis, siempre intentando cubrir el gap que antes comentaba. Aquí no hay necesidad de aval de Afin SGR, pero eso sí, en operaciones que tengan un importe superior a 3 millones de euros, solicitamos un rating de una agencia independiente, digamos, con toda la conformidad de la ESMA, de European Securities Market Authority, que es, bueno, pues, digamos, la autoridad que da estas certificaciones a las agencias de rating. En España tenemos 2 centradas en midcaps, que son Inbonis y Accessor. Entonces pedimos un informe, califican a la compañía, si la compañía tiene un nivel crediticio superior a B, entra, digamos, en la línea y luego pues pediremos un IBR, digamos, independiente, un informe, digamos, independiente para que se valore la capacidad de repago de la operación en esta línea, ¿no? Lo pedimos también en la línea Gran Empresa Turística. En ambos casos, solo el rating cuando se superan 3 millones de euros y en ambos casos, insisto, siempre un IBR externo. Y finalmente tenemos nuestra línea de grandes proyectos estratégicos, que es una línea a mercado. Es una línea que no cuenta con ningún tipo de bonificación y que planteamos para 2 situaciones, digamos, que son típicas nuestras y que, de alguna manera, tratan de ayudar a la economía valenciana en sectores estratégicos. Estamos hablando de operaciones de grandes plazos. Yo quiero financiar un activo a 30 millones de 30 años y la banca llega a 10, porque la banca tiene una limitación digamos, de plazo. Oye, pues si tú me lo cuentas, si eres una empresa realmente estratégica, si vas a hacer algo que realmente va a mejorar el conjunto de la economía valenciana, yo te financio a tipos de interés de mercado. ¿Por qué? Pues porque veo una insuficiencia de la oferta en este ámbito y yo estoy para completar la oferta, no para sustituirla. Y aquí veo que hay insuficiencia y, por tanto, entro. Entonces, tenemos en marcha alguna operación importante
de una empresa estratégica en este sentido y bueno, pues, en cuanto podamos anunciarla, pues lo haremos, ¿no? Y luego tenemos otra segunda situación que entendemos que es relevante. Los casos de compañías que operan en sectores estratégicos por su transversalidad y que tienen oportunidades de crecimiento, pero tienen limitada su capacidad de crecimiento por encontrarse ya en niveles de endeudamiento que impiden la entrada del sector bancario, ¿no? Entonces, recientemente ha habido en la Comunidad Valenciana una operación, que es la operación entre Nunsis y Sotis. No sé si habréis oído la cuestión recientemente. Nunsis es una compañía que ha sido capaz de crecer en el sector tecnológico integrando otras empresas, mucho éxito en la integración, generando EBITDAs positivos, con capacidad de crecimiento elevada. Y Sotis venía siendo la empresa que operaba junto a Juan Roig en Mercadona, en la provisión de, digamos, servicios informáticos. La propiedad había manifestado su interés de vender la compañía, había iniciado un proceso de venta que había sido, digamos, muy sonado en el sector, con muchos participantes en la puja, etc. Y finalmente habían elegido a una empresa que quería quedarse con la compañía. Era una empresa no valenciana. Mercadona siempre tiene la visión de generar economía en la Comunidad Valenciana. Siempre está esa cuestión de hacer país, digamos, desde la perspectiva empresarial, ¿no? Siempre esa cosa que tanto agradecemos, ¿no? Yo el primero tengo que decir desde aquí, oiga, no vendáis las empresas. No vendáis las empresas. Ya sé que es fácil coger el dinero y ya está, y está resuelta la vida, la de las familias, los sucesores, etcétera. Pero no vendáis el negocio, porque es que ahí nos estamos descapitalizando todos. Todos, ¿eh? O sea, es que, no sé, estamos perdiendo buena parte de nuestros activos. Cuando hay una crisis, ¿qué va a pasar? Va a haber un sentimiento de protección del territorio, de lazos, digamos, con la economía valenciana, de mantener la empresa para aguantar, o lo que va a haber por parte del grupo que hay aquí, la compañía, es cerrar aquí porque le da igual, es otro sitio. Entonces, yo personalmente, en fin, yo abrazo, desde luego, esa visión de Mercadona, tengo que decir. Realmente, oye, nosotros me gustaría que fuéramos compradores, no vendedores. Entonces, el señor pues, dice, oye, antes de dar el paso, vamos a ver si hay algún valenciano que quiera comprar esto, ¿no? Y entonces Nunsis venía creciendo, pero tenía la situación acotada, ¿no? Por arriba, por el problema de su endeudamiento para adquirir otras compañías previas, y además tenía en mente adquirir otras, ¿no? Y entonces cuando interviene el instituto y yo me planto ahí, se lo digo directamente al propietario de la compañía, a ver, nosotros tenemos una línea de grandes proyectos estratégicos y nosotros podemos ayudarte de una manera. Nosotros podemos ser los que financian la operación con un préstamo subordinado, metemos 5 millones de euros por abajo, cobramos lo que eso vale, según la Comisión Europea. La Comisión Europea fija estos préstamos en un 6%, y nosotros te vamos a pedir un 6%. Pero nosotros entramos en un tramo de riesgo alto, ¿no? Por debajo de la banca privada. La banca privada me llama, dice, oye, Manuel, tú entras por debajo, nos das confort, digamos, en la operación, porque nos aumentas el capital de la compañía a todos los efectos. En caso de concurso, nosotros vamos a tener nuestro crédito catalogado como crédito subordinado, pero gracias a eso la banca tiene ratios suficientes para poder entrar por arriba. El Consell va a cobrar, por supuesto, bueno, el Consell, el instituto en este caso, va a cobrar más de lo que, lógicamente, van a cobrar las entidades financieras, porque para algo asume un mayor riesgo. La empresa que adquiere la compañía lo va a hacer a un tipo de interés que en media va a resultar atractivo. ¿Y qué logra el gobierno valenciano? Pues consigue que un operador con 1.400 ingenieros informáticos se quede en la Comunidad Valenciana y nos ayude a digitalizar las pymes, que es lo que nos hace falta. Y que cuando haga falta estar con las empresas nuestras, tengamos uno de los nuestros al lado digitalizando compañías. Y que los chicos que están en la Politécnica, cuando tengan que salir a trabajar, tengan un sitio para ir a trabajar. Y que aquí se genere una cultura de innovación, de tecnología y de desarrollo, ¿no? ¿Es necesario bonificar en este caso? No. Lo que es necesario aquí es coger riesgo. Y eso es lo que hace el instituto. Yo creo que es una operación de banca pública de manual. Por lo tanto, nosotros tenemos
varias opciones. El mecanismo este que acabo de contar, el mecanismo de la bonificación con TNRs, el mecanismo de los fondos de capital riesgo. Y fijaos que al final es una orquesta de instrumentos que nos dan una flexibilidad tremenda para ir ayudándoos en distintas etapas de vuestra actividad, ¿no? Y al final, con todos estos proyectos, ¿dónde podemos estar? Pues yo creo que perfectamente podemos estar en 300 millones de euros a final de año con todo lo que tenemos sobre la mesa. La línea de liquidez pyme y autónomo, que aquí pone 30 millones, está totalmente agotada y meteremos más dinero. No, incluso estamos planteándonos derivar lo que podamos de la demanda que tenemos aquí a Invierte Pyme, y por tanto aquí no habrá problema. La turística creo que la vamos a agotar, la industrial estamos cerca de agotarla, y con lo que acabo de decir, con grandes proyectos más lo que tenemos en cartera, entiendo que posiblemente la agotaremos también. Es otro proyecto que no puedo contar, pero que también va a ser en línea de lo que he contado con Uns y Sotis, es decir, que ya han anunciado la fusión y por tanto no hay problema en que explique cómo se desarrolló, ¿no? Y claro, ya esto pues tenemos que añadir lo que el Instituto pues ya hace. Nosotros en el primer mes del año hemos prestado 50 millones a nuestras entidades sociales para que ellos manejen su circulante sin problemas. Lo que vamos a hacer con startups, que hemos sido muy prudentes poniendo 10, pero que van a ser los 18 de todos los años o más, porque claro, los fondos van haciendo su trabajo y van invirtiendo. Y luego afinar sus cosas con la banca privada. O sea, a fin estamos esperando 70 millones este año al margen de lo que hace con IVF. Por tanto, al final, ¿en cuánto podemos estar? Pues yo creo que podemos superar ampliamente los 400 millones este año, ¿no? Y bueno, yo creo que con estas cifras durante ya varios años consecutivos, yo creo que queda claro el mensaje de esta charla, ¿no? Que es que el IVF es uno más, ¿no? Y lo decimos en nuestra página web, ¿no? Aquí decimos compromisos amb tu, pero también tenemos un anuncio que dice aquí estamos, ¿no? Pues sí, lo decimos porque lo podemos decir, ¿eh? Así que nada, aquí estamos y a vuestra disposición. Así que muchas gracias. Bueno, oye, yo estoy aquí para responder preguntas, o sea, lo que queráis. No sé, si queréis alguna pregunta en concreto. Yo creo que además las preguntas que hagáis seguro que sirven a los demás. Así que, y si no, luego creo que podemos hacer ahí un networking, ¿no? Y podemos preguntar de manera informal. Pero si queréis hacer aquí ahora alguna pregunta que consideréis oportuna, yo encantado de contestar. ¿Cuál? ¿El CIRBE? No. No. No entra el CIRBE. O sea, no somos una entidad... A ver, no tenemos ficha bancaria y no la necesitamos para lo que hacemos. Entonces, bueno, pues a ver, yo aquí ya sé que interesa mucho muchas empresas que no estén en CIRBE, ¿no? A mí me interesaría que estuviera en CIRBE, pero claro, yo para que esté en CIRBE lo que quiero yo, o sea, yo no voy a ofrecer eso gratuitamente. Ofreceré eso si el Banco de España a cambio nos permite acceder a CIRBE. Si no, pues no lo ofreceré. O sea, porque pues, si voy a perder una cosa, quiero otra a cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos. Pero en principio, bien, ¿no? Bueno, más cosas. ¿Podrías explicar un poquitito más detalle? Cuando hay que la gestión de estos 5 millones, hay dos tramos, uno de 2.300.000. ¿Podrías explicarlo un poquitico más detalle esto? Sí, claro. Hay unas, como siempre, aquí hay unas technicalities en toda esta historia. Y es que el minimis, que llega solo a 200.000 euros, es una cosa súper limitada en cuanto a ayudas y por eso nos hemos ido al marco temporal nacional. El marco temporal nacional, en cuanto a ayudas directas, nos da hasta 2.300.000 euros. Por tanto, yo puedo daros un préstamo hasta 2.300.000 euros sin ningún problema. Lo metemos todo como ayuda dentro de ese epígrafe, que es el epígrafe 271 del marco temporal nacional. Si vamos más allá de 2,3 millones de euros, entonces tenemos que ir a otra figura del marco temporal nacional, que es el del préstamo bonificado.
El préstamo bonificado no tiene un tope, digamos, fijado en importe, pero sí lo tiene en función del porcentaje, es un porcentaje, digamos, de la cifra de negocios, un 25%, o el doble de los gastos de personal declarados en el ejercicio, digamos, anterior a la pandemia. Entonces, si tú has tenido, pues, yo sé, pues una cifra de ventas de 10 millones de euros, pues tú puedes tener tu préstamo por 2,5 millones adicionales a los 2,3 a través de esa segunda vía del marco temporal nacional. El problema es que si para pymes, digamos, no hay ningún problema en mantener el 1% en todo el periodo. Nosotros damos un tipo de interés al 1% en ese segundo tramo 273 del marco temporal, digamos, de ayudas de Estado. Pero si eres una gran empresa, el marco temporal nos obliga a que haya un tipo de interés creciente. Partimos del 0,5 el primer año, en el segundo y el tercero tenemos que ir al 1%, el cuarto, el quinto y el sexto al 2%. Pero eso únicamente en la parte del préstamo que excede los 2.300.000 a los que tiene derecho la compañía según el marco temporal nacional. Los primeros 2,3 millones de euros, estos los damos al tipo de interés del 1% que ofrecemos con carácter general en la línea. No sé, Juan, si esto es lo que te parece suficiente o si tienes alguna duda más. Sí. ¿Cómo se instrumenta? Claro, el tramo no reembolsable, el problema que hay con este préstamo del 273 que os comentaba, ¿no?, es que la Comisión no nos deja dar préstamos a 10 años. Yo puedo dar préstamos a 10 años solamente a aquellos que coloque como si fueran ayudas, atendiendo al 271. Entonces tú me pides un préstamo a 10 años, si me lo pides por debajo de 2 millones de euros, pues yo no tengo ningún problema, te lo doy a 10 años y ya está. Si tú me pides un préstamo a 10 años por más de 2.300.000, entonces yo lo que hago es lo siguiente. Yo te meto el préstamo por el 273 en los 6 primeros años y en los 4 finales te meto el préstamo como si fuera al 271. Es decir, te hago 2 tramos. Un tramo a lo que me deja la comisión hasta 6 años y el otro tramo arranca en el año 7 y se cierra en el año 10. O sea, te doy 6 años de carencia en ese segundo tramo. De manera que tú te vas del instituto con tu préstamo a 10 años y no te enteras de que te lo he metido al 271, al 273. O sea, yo hago la ingeniería financiera por ti para que tú tengas un préstamo a 10 años optimizando todos los recursos que nos da el marco temporal nacional. Entonces tú te vas a ir a un préstamo que va a tener 3 tramos. Un tramo no reembolsable, un primer tramo al 271 del año 6 al año 10 y un segundo tramo, digamos, al 273 desde el año 1 hasta el año 6. Pero ya te digo, eso es una technicality que a los interesados se lo explicaremos de cine el día que vengan y digamos que la posibilidad la tenéis porque nos hemos trabajado mucho el marco temporal para que la tengáis, ¿no? Y la herramienta está planificada en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si queréis, nos tomamos algo y seguimos. Muchas gracias.